Bueno, pues muy buenos días, muy buenas tardes a todos y todas. Vamos a empezar ya con este nivel Growth, un nivel en el que en nuestra academia vamos a ir viendo los diferentes contenidos que necesitamos manejar, necesitamos entender para poder construir una solución de analítica y de datos. Para ello vamos a empezar pues quizás con uno de los más fundamentales, que es la estadística. La estadística al final, con el paso de los años, se ha ido convirtiendo en un lenguaje de no solo de análisis, sino también para entender el mundo y para comunicar lo que vamos descubriendo en este mundo de los datos. Y por lo tanto vamos a aprender en este primer curso pues uno de los pilares de la estadística, que es la parte bivariante, es decir, una parte de la estadística donde vamos a aprender a relacionar dos variables. Vamos a entender un poco esas dos variables, qué las pasa. ¿Por qué? Porque manejando ya un lenguaje de dos variables, evidentemente podremos dar pasos a un mundo multivariante, que es el mundo en el que nos estamos moviendo hoy en día. Al final, el auge del paradigma del Big Data es verdad que se explica mucho en nuestras sociedades por tener muchas filas, es decir, por estar siendo capaces de medir mucho, pero yo suelo decir que para mí el Big Data es más tener muchas columnas que muchas filas. Por lo tanto, vamos a empezar con la parte bivariante y al final, bueno, pues por entender un poco el fundamento, el propósito, tenemos que entender que la idea nuclear es tratar de encontrar relaciones entre dos variables, ¿vale? Por ejemplo, aquí os presento una tabla donde tenemos la altura en centímetros y la masa en kilogramos, el peso, y bueno, pues una pregunta subyacente siempre que vemos este tipo de tablas es, bueno, ¿habrá alguna relación entre estas dos variables? Bueno, esa es justo la pregunta que trata de resolver la estadística bivariante. Una aproximación históricamente muy utilizada es, bueno, pues representémoslo visualmente. El diagrama de dispersión o scatter plot que pinta puntos en unos ejes cartesianos de dos variables, bueno, permite pues sacar patrones, esto que hacemos muchas veces los humanos, ¿no? De ver una representación y tratar de construir pues una recta que más o menos se ajuste a esos puntos. Esa es una de las principales aplicaciones que vamos a ver, que es lo que se llama la recta de regresión. Pero tampoco nos hace falta llegar hasta ese punto para entender si hay relación entre las variables. Podemos solo entender si esas variables tienen alguna relación a través de otros estadísticos. Por ejemplo, el coeficiente de correlación de Pearson es un coeficiente que expresa la fuerza de la relación lineal entre esas dos variables, ¿vale? Es decir, es una medida que viene a decirnos que cuando una variable crece, la otra también. Y ojo con esto, porque habréis escuchado hablar de esa famosa frase de que la correlación no implica causalidad. Es decir, no quiere decir que una explique la otra, sino que simplemente estamos expresando una relación de crecimiento de las dos variables, no una relación de causalidad. ¿Vale? Por eso es importante que de las tres herramientas de estadística bivariante que vamos a ver en este curso, entendamos el propósito de cada una de ellas. Dos de ellas, la covarianza y el coeficiente de correlación, nos explican que esas dos variables crecen al mismo tiempo. La tercera, la recta de regresión, que es lo que estamos viendo aquí, nos permite modelizar la eventual relación de causa y efecto que hay entre esas dos variables. Es decir, que por cada incremento de la variable X, cuánto incremento de la variable Y se produce. Esa es un poco la idea. Estas relaciones que se dan entre dos variables en este mundo de la estadística bivariante pues se pueden dar evidentemente de múltiples maneras. Se puede dar, por ejemplo, a través de una fuerte relación directa como la que estáis viendo aquí. Cuando una crece, la otra también. También puede ser inversa. Cuando una crece, la otra desciende. Es lo que se llama una relación decreciente. Y evidentemente también se puede dar una relación de ausencia, es decir, lo que se llama una incorrelación. No hay ninguna relación. Pero eso también es información. Que una empresa tenga también el insight, el hallazgo de que dos variables no tienen relación, evidentemente también les aporta una utilidad. Bueno, vamos a ver si os parece en este vídeo, bueno, pues un poco cada una de estas técnicas que nos aporta. Vamos a empezar primero con la covarianza. La covarianza entre dos variables es una medida que mide, pondera la relación lineal entre esas dos variables. Es decir, si nos da una covarianza positiva, nos está hablando de una relación directa de esas que veíamos. Ojo, repito, es una relación directa, no causal. Por lo tanto, no nos va a decir el grado de relación entre esas variables. Simplemente nos dice si es una relación directa, inversa o están incorreladas.
¿Cuál es el problema que tiene la covarianza? Bueno, todas estas fórmulas al final nos van a dar un valor, una magnitud escalar, que nos va a pintar, pues bueno, pues aquí claramente vemos una covarianza positiva, aquí claramente vemos una covarianza negativa, aquí claramente vemos una covarianza cero, que viene a modelar pues una realidad de ausencia de relación, y aquí vemos una otra covarianza de valor cero. Bien, varias conclusiones. La primera es que ya veis que la covarianza positiva puede ser, por ejemplo, 6, ¿no? Claro, el problema que tenemos con esa magnitud escalar absoluta es que no sabemos decir si es alta o baja. ¿Por qué? Porque el problema que tiene este estadístico es que no está escalado, es decir, no está anclado a unos ejes y por lo tanto, pues ante esa ausencia de valores de referencia, nos dificulta su entendimiento y su procesamiento. Ahí es cuando nació el coeficiente de correlación, que corrige ese problema y que ahora os voy a presentar. Pero antes de pasar al mismo, me gustaría incidir en un segundo aspecto que tiene la covarianza, que es este que veis aquí. Aquí claramente nuestro cerebro está pintando una relación entre esas variables, porque claramente vemos una curva que aquí decrece y luego vuelve a crecer con el valor 0. Bien, esta es una de las limitaciones que tenemos con la estadística bivariante lineal, y es que evidentemente estamos hablando de relaciones lineales de un grado, ¿no? Una línea recta. Lógicamente, la gran mayoría de los fenómenos del mundo trascienden de esta línea directa, de esta relación lineal. Y por lo tanto tendremos que pasar a hablar de modelos de otro tipo de grados. Esto no va a ser un problema, porque vamos a ver esas herramientas también. Y sobre todo, también tenemos que entender que precisamente ante estas limitaciones que tiene la estadística más tradicional es donde nace la inteligencia artificial. La estadística presupone a los datos criterios, como puede ser en estas gráficas la linealidad. La inteligencia artificial, especialmente en la rama del machine learning que vamos a ver, se ajusta a los datos con independencia de cómo estén conformados. Por lo tanto, como estáis viendo, al final tenemos dos culturas para modelar nuestros datos. La estadística tradicional, esta que estamos viendo, o la inteligencia artificial que viene a trascender, a superar las limitaciones que nos impone la estadística más paramétrica. Y por lo tanto, pues ya veis que esos criterios lineales, pues bueno, están bien para empezar, pero evidentemente necesitamos instrumentos más avanzados, ¿vale? Por lo tanto, como decía, para corregir ese primer problema de la falta de valores de referencia en esa magnitud que nos da la covarianza, nace el coeficiente de correlación, que también podemos representar con la letra R, ¿vale? Que históricamente hemos tenido. Es un coeficiente de correlación lineal, vamos a utilizar el de Pearson. Es verdad que no es el único, hay muchos otros, pero vamos a utilizar este porque el señor Pearson, cuando lo creó, bueno, pues a él le preocupaba mucho esa medida estandarizada, esa facilidad para comunicar lo que significa, y por eso lo que hizo fue escalar el valor en un valor de -1 a 1. Un valor cercano de un coeficiente de correlación a 1 nos expresa una dependencia funcional muy positiva, en el sentido de que está en una modelización creciente entre esas dos variables, y por lo tanto pues, son dos variables que tienen un comportamiento prácticamente idéntico. La lectura prácticamente similar podemos hacer con el -1. Es una dependencia funcional muy alta, pero negativa. Es decir, cuando una variable crece, la otra decrece. Por ejemplo, el +1 podría ser el aumento de la temperatura y la venta de helados. Son dos variables con un coeficiente de correlación de +1, ¿vale? Por el incremento de la temperatura también trae un incremento prácticamente lineal de la venta de helados. El -1 es, por ejemplo, el incremento de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en cualquier sociedad y el número de delitos. Si incrementamos los recursos policiales, en principio también decrementan los sucesos delictivos ocurridos. Y luego tenemos la incorrelación o la independencia de esas variables, que es cuando tenemos un coeficiente de correlación cercano a 0. ¿Vale? Y luego tenemos puntos intermedios que veremos luego en los dos ejercicios que vamos a hacer, que también son decisiones que tenemos que adoptar en nuestra organización. ¿Qué hacer cuando tenemos esos valores intermedios? Ahí tenemos que adoptar un umbral a partir del cual tomaremos una decisión de asumir que sí que hay relación entre esas variables o que no la hay. ¿Vale? Ahí os dejo una escala para que veamos esas variables representadas de -1 hasta 1 y me permitís que incida en esa incorrelación. Que haya una incorrelación también es información útil para el negocio.
básicamente viene a decirnos que esas dos variables tienen un comportamiento independiente y por lo tanto podemos presuponer que responden a dos fenómenos que no tienen relación. Y por lo tanto, si estamos hablando de que la era del Big Data permite dar respuestas de negocio a las organizaciones, tener dos variables incorreladas es extremadamente interesante para meterla a nuestros modelos de inteligencia artificial. Aquí os dejo un poco los fenómenos, ahí veis la incorrelación, no hay ningún patrón, ahí veis un coeficiente de correlación cercano a 1, pues prácticamente un ajuste perfecto, evidentemente hay pocos fenómenos del mundo que responden a esto, y ahí os dejo diferentes patrones simplemente para que os familiaricéis con lo que luego vamos a ver en los ejercicios, ¿vale? Las interpretaciones de cada uno de ellos es diferente, como digo, que haremos ejercicios para poder entenderlo, ¿vale? Y luego simplemente algunos errores conceptuales muy asentados en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, un coeficiente de correlación de 1,2. ¿La relación es superlineal? No, es imposible, eso está mal. El concepto buena relación lineal con valores alejados de +1 y -1 es un criterio de negocio, no hay valores estándares. Tendréis que asumir qué grado de incertidumbre o de error que cometemos queréis asumir o sois tolerantes en la organización a asumir. No es lo mismo estar operando de corazón o de un infarto de miocardio una persona donde las tolerancias tienen que ser mínimas que estar haciendo una campaña de marketing donde podemos asumir mayores tolerancias y mayores errores, ¿vale? Y luego, por último, pues están las correlaciones espurias, ¿vale? Hay una web muy buena, que es esta que veis aquí, que se llama Spurious Correlations, que nos habla de, por ejemplo, fenómenos que tienen una correlación alta, pero que no tienen nada que ver una con otra, que es, por ejemplo, aquí veis el consumo per cápita de pollo en los Estados Unidos con el total de petróleo importado. Pues ya veis que tienen un patrón prácticamente idéntico, pero son dos fenómenos aislados. Mucho cuidado con la correlación entre variables porque evidentemente tenemos que asentarles en un marco conceptual donde tengan sentido el establecimiento de las hipótesis, ¿vale? Y por lo tanto, bueno, pues aquí os alerto de varios sesgos de confusión que son muy propios de estos planteamientos. Y estos suelen deberse además a la existencia de una tercera variable, ¿vale? Que es lo que se llama el sesgo de colisión o el sesgo de confusión, ¿vale? Cuando decimos porque dos variables estén correladas que una causa a la otra, estamos confundiendo un sesgo de confusión. Seguramente hay una tercera variable que cause a esas dos que están correladas, ¿vale? O el sesgo de colisión, cuando decimos que dos variables están correladas, ¿vale? Y podemos concluir para una tercera, ¿no? Bueno, pues eso es ya extrapolar demasiado. Aquí os dejo un poco los materiales que me gustaría que pudierais leer un poco para que asentáramos bien el concepto de las correlaciones espurias y sobre todo entender bien el coeficiente de correlación. Simplemente para terminar con este concepto me permitís que os cite que hay otros dos coeficientes de correlación también muy utilizados en el mundo, que son el coeficiente de correlación de Sperman y el de Kendall. Se citan mucho, pero ojo porque evidentemente estamos hablando de otros coeficientes con otras interpretaciones. Pero bueno, que al final hablan de lo mismo, el grado de relación entre dos variables. Y vamos a terminar este vídeo hablando de la recta de regresión. Ahora vamos a hacer dos ejercicios donde vamos a tratar de establecer relaciones entre variables y lo que vamos a hacer es tratar de construir rectas de regresión. Una recta de regresión ya es trascender de la mera explicación de que hay relación directa o indirecta entre dos variables y es establecer ya cierta causalidad entre esas dos variables, ¿vale? Hablaremos de elegir una variable X, una variable Y, hablaremos de qué tiene sentido establecer en esas rectas y sobre todo aprenderemos a pintarlo, ¿vale? Lo vamos a hacer todo con la herramienta de Microsoft Excel para centrarnos en el concepto y entenderlo bien, asentarlo bien, porque esto es nuclear a muchos de los conceptos que vamos a ver posteriormente en el curso de inteligencia artificial. Y ahí veis una asociación positiva, una asociación negativa, ¿vale? Está claro lo que es, pero básicamente si lo modelamos con una recta de regresión, pues podremos hablar de cuánto influye cada incremento de la X en la variable Y. Y hablaremos, pues como hizo el padre de este modelo, que es el señor Francis Galton, cuando, por cierto, primo de Darwin, que pues él empezó a hablar de las hipótesis que había de explicación de los fenómenos naturales, especialmente en la transmisión genética entre padres e hijos, de esos rasgos físicos, ¿no? Él quería explicarlos. Cuánto grado del incremento de la variable X afectaba a la variable Y, ¿vale? Y por lo tanto hablaremos de la variable dependiente o Y, que es la variable que queremos predecir, la variable que queremos explicar a partir de un conjunto de variables independientes o X, ¿vale? Por lo tanto, la pregunta que nos vamos a hacer trazando estas rectas de regresión es si es posible descubrir esa relación
de y es igual a f de x, sabiendo que hay siempre un error que es irreductible, es decir, que no lo podemos modelar. Siempre es incontrolable y siempre se define por parámetros que son más aleatorios, ¿vale? Y esta recta de regresión, que luego vamos a modelar, vamos a tratar de encontrar esa pendiente y esa variable independiente. Solo quiero terminar diciendo que tendremos que medir cuán buena es decir, hacer un modelo de regresión no es bueno o malo per se. Tenemos que entender pues cuánto del error explica, cuánto del error queda fuera y por lo tanto saber si mi modelo es bueno o malo. Y para ello vamos a utilizar el coeficiente de determinación, que aquí vemos un valor entre 0 y 1 que básicamente viene a explicar la varianza explicada. Más cercano a 1 mejor será nuestro modelo, más cercano a 0 peor será nuestro modelo. Y como siempre, una vez visto estos conceptos, os animo a completar la lectura de la presentación por vuestra cuenta y pasamos ya a hacer ejercicios para poner en práctica todo esto. Muchas gracias.